cuando mi hijo me bloqueó el paso y me dijo a la cara, «No bajes, mamá, tú me avergüenzas. Mi suegra ocupará tu lugar en la cena». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Mis manos, manchadas de trabajo, empezaron a temblar violentamente mientras él cerraba la puerta en mi nariz. Pensó que me quedaría llorando en la oscuridad, obediente y sumisa. Pero lo que Roberto no imaginaba era que yo bajaría esa escalera y no lo haría con las manos vacías. Antes de que descubras lo que hice al bajar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte historias que tocan el alma. Esta narración es un espejo para muchas familias y te aseguro que el final te dejará una lección de vida inolvidable sobre el respeto y la dignidad. Te recomiendo escucharla completa. Hola, soy Doña Graciela. Tengo 68 años y les hablo desde mi casa en Monterrey. Toda mi vida me partí el lomo trabajando para que a mi hijo no le faltara nada, pero nunca pensé que mi amor se convertiría en su vergüenza. Acompáñenme a revivir el día en que recuperé mi lugar. Desde las 7 de la mañana puse los chiles a remojar. La casa entera huele a laurel, a comino y a ese chile colorado que pica rico en la nariz. Ese olor que te despierta el hambre aunque acabes de comer. Mis piernas ya me reclamaban. Sentía ese dolorcito punzante en las varices que me avisa cuando he estado demasiado tiempo parada frente a la estufa, pero no me importaba. Hoy era el gran día de Roberto, mi muchacho, mi orgullo, el gerente general. Me sequé el sudor de la frente con la esquina del delantal y revisé por quinta vez el asado de puerco. Tenía que estar perfecto, tal y como le gustaba cuando era un huerco y llegaba de la escuela con las rodillas raspadas pidiendo de comer. También preparé los empalmes, esos de frijol con manteca, que son la pura gloria, porque yo quería que sus socios, esa gente importante de la que tanto habla, probaran la verdadera sazón de Monterrey, no esas cosas desabridas que sirven en los restaurantes caros a los que ahora va mi hijo. Escuché el motor del carro afuera. No es cualquier carro, es ese sedán alemán que brilla tanto que hasta da pena tocarlo. Me alicé el vestido, me acomodé el pelo canoso que se me escapaba del chongo y sentí esa emoción bonita en el pecho, esa que sienten las madres cuando ven a sus hijos volar alto. Roberto entró azotando la puerta con el celular pegado a la oreja, hablando en ese tono de voz que usa ahora, como si estuviera dando órdenes al mundo entero. Colgó y suspiró fuerte, aflojándose el nudo de la corbata de seda. Yo me acerqué para darle un beso, para decirle que la casa olía a fiesta por él, pero él se hizo a un lado. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible para cualquiera, pero para una madre fue como un empujón. Ni siquiera me miró a los ojos. Sus ojos estaban recorriendo la sala, revisando que no hubiera nada fuera de lugar, como si estuviera inspeccionando una fábrica y no el hogar donde creció. Se detuvo en la mesa que yo había puesto con el mantel bordado, el que usé en mi boda con su padre. Hizo una mueca pequeña pero suficiente para partirme el alma. Se acercó a mí, pero no para abrazarme. Me miró las manos. Esas manos mías que están llenas de manchas por la edad y callos por tantos años de trabajo en la maquiladora. Manos que huelen a ajo y a cebolla. Me dijo con una voz suavecita, pero fría, como el acero de un cuchillo, que los socios estaban por llegar. Me dijo que era una cena muy importante de negocios, de gente fina, y entonces soltó las palabras que se me clavaron en el pecho. Me pidió que, por favor, me subiera a mi cuarto y no bajara. Me dijo que no quería que me cansara, que ya había cocinado mucho, pero yo sabía que eso era mentira. Lo vi en su mirada huidiza. Lo que realmente quería decirme y que terminó diciendo entre dientes es que no quería que hablara. Dijo que su suegra, esa señora elegante que siempre huele a perfume caro y nunca ha tocado una escoba, vendría a la cena. Y remató diciéndome que ella ocuparía mi lugar en la cabecera de la mesa, porque ella sí sabía de vinos y de pláticas de mundo. Me quedé helada.
Sentí como la sangre se me subía a la cara. No de coraje, sino de pura vergüenza ajena. Mi propio hijo, por el que me partí el lomo doblando turnos para pagarle la universidad privada, me estaba escondiendo. Me estaba diciendo que yo, su madre, la que le dio la vida y le preparó el asado que ahora iba a presumir como banquete, era una mancha en su cuadro perfecto, que yo lo avergonzaba. Tragué grueso para no llorar ahí mismo. En el norte no nos quebramos fácil. Asentí despacio. Sin decirle nada, me limpié las manos en el delantal una última vez, como si quisiera quitarme la grasa y también el desprecio. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que yo me subía. Me di la media vuelta y caminé hacia las escaleras, sintiendo como cada paso me pesaba una tonelada. El olor del asado que hace un momento me parecía el aroma más delicioso del mundo. Ahora me revolvía el estómago. Subí escalón por escalón, escuchando cómo él empezaba a mover los cubiertos. Seguramente, quitando mi mantel bordado para poner algo más moderno, algo que no oliera a mí. Me senté en la orilla de la cama, esa cama grande y suave que Roberto compró cuando nos mudamos a esta casa, y me quedé mirando mis manos. Las puse sobre mis rodillas y las observé como si no fueran mías, como si fueran dos objetos extraños y viejos que ya no sirven para nada. Entiendo por qué mi hijo las miró con desagrado allá abajo. Tienen los nudillos hinchados por la artritis, la piel reseca y manchas oscuras que ni el limón ni las cremas, caras han podido borrar. Pero lo que él no ve o lo que ya no quiere recordar es que estas manos se echaron a perder precisamente para que las suyas pudieran estar suaves, para que pudieran firmar documentos importantes y sostener copas de cristal cortado. Cerré los ojos y de repente ya no olía al aire acondicionado perfumado de esta casa lujosa. Olía a aceite quemado y a metal. Me acordé de la maquiladora. 20 años de mi vida se quedaron entre esas paredes de lámina respirando polvo y solventes. Recuerdo el ruido ensordecedor de las máquinas troqueladoras, ese golpe seco y constante que se me metía en los huesos y no me dejaba dormir ni siquiera cuando llegaba a la casa. Trabajaba turnos de 12 horas parada todo el tiempo, revisando piezas de metal hasta que los ojos me ardían, y la espalda sentía que se me iba a partir en dos, pero no me importaba. Cada vez que sonaba el timbre de salida, yo solo pensaba en la colegiatura de Roberto, en sus libros, en que él no tuviera que mancharse de grasa como yo. Y cuando el sueldo de la fábrica no alcanzaba porque la universidad privada era carísima, estas mismas manos aprendieron otro oficio. Me levantaba a las 4 de la mañana, cuando Monterrey todavía estaba oscuro y el frío calaba hasta los huesos para amasar kilos y kilos de harina. Me iba a vender gorditas de chicharrón y de brada afuera de la facultad donde él estudiaba. Me escondía un poco para que sus compañeros ricos no vieran que la señora del puesto ambulante era su mamá. Pero él sabía. Él sabía que cada peso que gastaba en sus copias y en sus salidas venía de mi comal. Venía del calor insoportable del anafre que me quemaba la piel y me dejaba ese olor a fritura impregnado en la ropa y en el alma. Me acuerdo de una tarde cuando él todavía era un niño, un huerco flaco y soñador. Me vio llegar del trabajo, ojerosa y cansada, y me abrazó las piernas. Me prometió con esa seriedad que tienen los niños, que cuando fuera grande y rico me compraría un palacio. Me dijo que yo nunca más tendría que trabajar, que él me cuidaría como a una reina. Y cumplió. De cierta forma me compró esta casa grande en San Pedro, me dio una habitación bonita con televisión y clima, pero se le olvidó la parte de tratarme como reina. Me convirtió en el secreto sucio del palacio, en la mancha de grasa que hay que esconder cuando vienen las visitas. El rechinido de la puerta me sacó de mis recuerdos. Roberto entró a la habitación ya con el saco puesto y el cabello impecablemente peinado. No entró del todo. Se quedó en el marco de la puerta, con la mano en la perilla, como si tuviera prisa por huir de mí. Su mirada era una mezcla de nervios y molestia. Revisó de reojo que yo no hubiera desordenado nada, que me hubiera quedado quieta como un mueble viejo que se guarda en el ático. Se acercó un paso.
Solo uno. Y me soltó la estocada final. Esa que duele más que cualquier quemada de aceite. Me explicó con una voz que intentaba ser razonable, pero que destilaba veneno. ¿Por qué no podía bajar? Me dijo que su suegra, la madre de su esposa, esa señora que nunca ha tenido que preocuparse por si alcanza para la renta, se sentaría en la cabecera de la mesa. Me dijo que ella sí sabía de vinos, de etiqueta, de cómo usar los cubiertos correctos para cada tiempo. Y luego, bajando la voz como si fuera un secreto vergonzoso, me dijo que yo no encajaba ahí, que mis temas de conversación, mi forma de hablar, mi simple presencia, lo ponían en evidencia. Me dijo, sin que le temblara la voz, que yo lo avergonzaba. Retrocedió y cerró la puerta. Escuché el por clic por de la chapa y sentí como si me hubieran encerrado en una celda. Me quedé inmóvil, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo, bajando rápido hacia su fiesta, hacia su vida perfecta donde yo no existo. Mi vista se nubló y se posó en la mesita de noche. Ahí estaba su foto de graduación en un marco de plata brillante. Él sonriendo con su toga y birrete, y yo a su lado, con mi vestido sencillo y mi sonrisa de orgullo infinito. Tomé el retrato entre mis manos deformes y sentí como una lágrima caliente y pesada rodaba por mi mejilla hasta caer sobre el cristal, justo entre nosotros dos, separándonos para siempre. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con la luz apagada, escuchando cómo mi casa, mi propia casa, cobraba vida sin mí. Abajo se oía el tintineo fino de las copas de cristal al chocar, esas que yo misma lavé y pulí con vinagre para que brillaran. Se escuchaban las risas fuertes y seguras de gente que se siente dueña del mundo. Y entre todas esas voces reconocí la de ella, doña Cecilia, mi consuegra. Su voz chillona retumbaba en las paredes. Subía por las escaleras y se colaba por debajo de mi puerta como un humo tóxico. La escuché clarito. Estaba alardeando con esa falsa modestia que le sale tan natural sobre la excelente educación de Roberto. Decía que se notaba la buena cuna, que era un hombre de principios firmes, tal como se acostumbraba en las familias de bien. Aceptaba los elogios de los socios como si ella hubiera sido la que se levantaba a las 4 de la mañana a amasar harina, como si ella hubiera sido la que se quemó las pestañas en la fábrica. Hablaba de mi hijo como si fuera obra suya, borrándome por completo, como si yo fuera un fantasma o una sirvienta muda que solo sirve para cocinar y desaparecer. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El nudo que tenía en la garganta, ese que me hacía querer llorar y hacerme bolita en la cama, de repente se deshizo, pero no desapareció, se congeló. Sentí como el calor de la vergüenza se transformaba en un frío seco, una calma tensa y peligrosa, de esas que nos dan a las mujeres del norte cuando nos tocan lo que más nos duele. Ya no era tristeza lo que sentía, era dignidad herida. Era el orgullo de mi tierra y de mi sangre. Despertando después de estar dormido por el amor ciego a un hijo, me levanté de la cama. Ya no me temblaban las piernas. Caminé hacia el ropero y lo abrí de par en par. Ahí estaba colgado. En el frente, el vestido de seda color beige que Roberto me había comprado la semana pasada. Un vestido liso sin chiste, de esos que usan las señoras ricas para verse elegantes y aburridas. Lo miré con desprecio y lo hice a un lado con fuerza. No, hoy no me iba a disfrazar de lo que no soy. Hoy no me iba a poner el uniforme de la madre invisible. Busqué al fondo, donde guardo mis cosas más queridas, y saqué mi vestido negro con flores bordadas a mano. Ese de colores vivos que gritan vida. Es el vestido que usé en los aniversarios con mi difunto esposo, el que me recuerda quién soy y de dónde vengo. Me lo puse despacio, abotonando cada botón con firmeza. Luego tomé mi rebozo, el de seda negra con flecos largos, ese que me ha acompañado en los velorios y en las fiestas, el que me abrigó cuando enviudé y sentí que el mundo se me acababa.
Me lo eché sobre los hombros y al sentir su peso sentí también que recuperaba mi fuerza. Pero me faltaba algo más. No bastaba con bajar y que me vieran. Necesitaba que entendieran. Abrí el cajón de abajo, el que tiene llave. Saqué una carpeta de piel vieja gastada por los años que huele a papel antiguo y a sacrificio. Ahí adentro estaban las escrituras de Non innocentes esta casa. Esa casa que Roberto presume como suya, pero que está a mi nombre, pagada peso a peso con el sudor de mi frente y la herencia de su padre, y junto a las escrituras, el bonche de recibos amarillentos de la universidad, los pagos de la titulación, las facturas de sus libros, la prueba de papel de cada hora que pasé de pie en la maquila. Me miré en el espejo de cuerpo entero. Ya no vi a la viejita sumisa que subió las escaleras llorando. Vi a doña Graciela, la que sacó adelante a una familia sola, la que no le tiene miedo al trabajo ni a la verdad. Me sequé la última lágrima que me quedaba en la mejilla con el dorso de la mano con un movimiento rápido y brusco. Respiré hondo, llenando mis pulmones de coraje. Susurré para mí misma con esa voz firme que usaba cuando tenía que regañar a Roberto de niño. Ándele pues, es hora de bajar a cenar. Abrí la puerta de mi cuarto. El ruido de la fiesta subió de golpe, pero esta vez no me asustó. Apreté la carpeta contra mi pecho y di el primer paso hacia la escalera. Iba a bajar y bajar a pedir perdón por existir. Iba a bajar a reclamar mi lugar en la mesa. Cuando mis guaraches tocaron el piso de mármol del comedor, el silencio se hizo tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Las risas se apagaron de golpe y hasta el tintineo de los cubiertos se detuvo. Sentí todas las miradas clavadas en mí, en mi vestido bordado de flores y en mi rebozo negro, tan distintos a los trajes de diseñador y las joyas discretas que llenaban la sala. Pero no bajé la vista. Al contrario, levanté la barbilla. Vi a Roberto al otro lado de la mesa. Se puso pálido del color de la cera, como si hubiera visto a un aparecido. Abrió la boca y empezó a balbucear, intentando decirme algo como mamá. Te dije que no bajaras, pero su voz le salió temblorosa, sin fuerza. Ni siquiera me detuve a mirarlo. Pasé de largo a su lado como si fuera un fantasma, ignorando su pánico, porque mi asunto no era con él en ese momento, sino con la mentira que había montado. Caminé derecho hacia la cabecera de la mesa. Ahí estaba doña Cecilia con su copa de vino a medio camino de la boca, mirándome con esa mezcla de sorpresa y desagrado como quien encuentra una mosca en la sopa. Me paré justo detrás de su silla y, con una voz firme, pero muy educada, de esas que no necesitan gritar para ser escuchadas, les di las buenas noches a todos, les dije que disculparan la interrupción, pero que a mi hijo se le había pasado mencionar un pequeño detalle muy importante. Les expliqué mientras recorría con la vista las caras de los socios, que ese asado de puerco que tanto estaban elogiando y esos empalmes que se estaban comiendo con tanto gusto, los había preparado yo misma esa tarde con mis propias manos y las recetas de mi tierra, porque en esta casa la comida se hace con amor y no se compra hecha. Entonces levanté la carpeta de piel vieja que traía apretada contra el pecho y la dejé caer sobre la mesa, justo en el centro, entre las botellas de vino importado y los arreglos florales. El golpe seco de la carpeta contra la madera retumbó en todo el comedor. Les dije que mi hijo también había olvidado mencionar otro dato curioso. Les conté que adentro de esa carpeta estaban las escrituras de esta casa y cada uno de los recibos de la universidad donde él se graduó. Les aclaré sin que me temblara el pulso, que este techo bajo el que estaban celebrando su éxito no se había pagado con apellidos de abolengo, ni con herencias de familia, sino con estas manos de obrera, con turnos de 12 horas en la maquila y vendiendo gorditas en la calle. Me giré hacia mi consuegra, que seguía sentada. Paralizada en mi silla, la miré a los ojos y con toda la calma del mundo le pedí permiso. Le dije que ese era mi lugar. Le aclaré que en mi casa y en el norte a la madre que se partió el lomo por sus hijos,
No se le esconde en el cuarto de arriba como si fuera una vergüenza. Le dije que el respeto se gana trabajando, no presumiendo lo ajeno. Se sintió una tensión eléctrica en el aire de esas que preceden a la tormenta. Pero entonces el jefe de Roberto, un señor ya mayor de pelo blanco que estaba sentado a la derecha, se puso de pie despacio. Me miró con un respeto profundo. Asintió con la cabeza y me hizo un gesto con la mano, ofreciéndome el asiento como si yo fuera la realeza. Doña Cecilia no tuvo más remedio que levantarse, roja de coraje y vergüenza, y buscarse otro sitio en la orilla de la mesa. Yo me acomodé el rebozo, me senté en la cabecera que me correspondía por derecho y miré a mi hijo. Roberto tenía la cabeza gacha, mirando su plato vacío, completamente derrotado por el peso de la verdad. La cena terminó en una calma extraña, de esas que quedan después de que pasa un huracán y deja todo al descubierto. Nadie se atrevió a contradecirme mientras servía el postre, ni siquiera mi nuera, que miraba al suelo como si buscara una grieta para esconderse. Cuando llegó el momento de despedirse, el jefe de Roberto, ese señor de pelo blanco y mirada seria, no se dirigió primero a mi hijo. Caminó directo hacia donde yo estaba, en la cabecera de la mesa, y me extendió la mano con una firmeza que me comunicó más que 1000 palabras. Me dijo, mirándome a los ojos, que hacía años que no probaba una comida tan honesta que le recordaba al rancho de su propia madre. Me dio las gracias por recibirlo en mi casa. En mi casa. Recalcó esas palabras para que a todos les quedara bien claro quién mandaba. Ahí vi salir a mi consuegra y a mi nuera casi corriendo, murmurando excusas baratas con la cola entre las patas. Roberto las acompañó hasta la puerta y regresó al comedor arrastrando los pies. La casa se quedó en silencio otra vez, pero ya no era ese silencio humillante de antes el que me obligaba a esconderme. Era el silencio de la verdad. Roberto se quedó parado frente a mí, aflojándose el nudo de esa corbata de seda que ahora parecía ahogarlo. Intentó hablarme. Empezó a balbucear diciendo que estaba bajo mucha presión, que los socios, que la imagen, que no quería lastimarme. Puras palabras huecas que rebotaban en las paredes. Yo no le grité. Las mujeres del norte no necesitamos gritar para que nos entiendan cuando tenemos la razón de nuestro lado. Me levanté despacio, recogí los platos sucios con calma y me fui a la cocina. Puse agua a hervir. El olor del café de olla pronto llenó el aire, mezclándose con el aroma de las especias que todavía flotaba en el ambiente. Serví 2 tazas humeantes y negras y las puse en la barrita de la cocina. Le hice una seña para que se sentara. Él se acercó cabizbajo, como el huerco que era cuando rompía alguna maceta en el patio. Le acerqué su taza y lo miré fijamente, sin odio, pero con una lástima que creo que le dolió más que cualquier insulto. Le dije, con la voz tranquila, que se tomara el café. Y, ahí, entre el vapor y el silencio, le solté la lección que la vida le estaba cobrando. Le dije que mirara a su alrededor. Le expliqué que todo el dinero que yo invertí en él, cada peso sudado en la fábrica, le había comprado esos trajes finos, ese carro del año y ese puesto de gerente, pero que el dinero no compra la clase, porque la clase, mijo, no se compra con tarjetas de crédito, ni se aprende en las cenas de gala. Le dije que la vergüenza no era yo. Con mis manos manchadas de trabajo y mi olor a guiso, le dije que la vergüenza era él, por olvidar de dónde viene, por intentar borrar la historia de quien le limpió el camino para que pudiera caminar sin ensuciarse los zapatos finos. Le recordé que esta casa tiene cimientos fuertes, porque se hicieron con amor y sacrificio, no con apariencias. Roberto no pudo ni probar el café. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ya era tarde para llorar. Asintió levemente, incapaz de sostenerme la mirada, y se dio la media vuelta. Escuché sus pasos alejarse, la puerta principal cerrarse y el motor de su coche perderse en la noche. Algo se rompió entre nosotros. Sí, tal vez esa idealización ciega que una tiene por los hijos.
pero supe que era necesario que se rompiera para que yo pudiera respirar. Me quedé sola en mi cocina con mi taza de café dulce y amargo entre las manos, sintiendo su calorcito reconfortante. Caminé hacia la alacena, donde tengo mi pequeño altar. Prendí una veladora frente a mi Virgencita de Guadalupe, esa que siempre me escucha. Me persigné y recé un Ave María despacito, saboreando cada palabra. Le di las gracias, no por el dolor de esta noche, sino por la fuerza que me devolvió. Sentí una paz inmensa en el pecho, esa paz que solo llega cuando una recupera lo que es suyo. Sí, mi hijo se fue avergonzado, pero yo me quedé aquí en mi casa, con la frente en alto. Ándele pues a seguir viviendo, que la dignidad nadie me la vuelve a quitar. Han pasado meses desde aquella noche, y el silencio en la casa ya no pesa, se disfruta. Roberto llama de vez en cuando con voz corta y culposa, pero ya no viene a dar órdenes. Yo sigo aquí en mi comedor disfrutando mi café y mis recuerdos sin tener que esconderme de nadie. Aprendí que perdonar no significa permitir que nos falten al respeto bajo nuestro propio techo. Recuerden siempre, la verdadera elegancia es la gratitud. Quien se avergüenza de sus raíces pierde su sombra. Mi consejo para ustedes es firme. Nunca suelten las escrituras de su propiedad mientras vivan. El amor de madre todo lo da, pero los papeles nos protegen cuando la memoria de los hijos falla. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar al ver esa silla ocupada por otra persona? Cuéntenme con orgullo, doña Graciela, 68 años.